3, 2, 1. Hola a todas y todos. Estamos esta noche con dos amigos, una amiga y un amigo de Perú, Sandra Serna y Nilton López de Ciclo Acción Perú, que nos van a poner un poco al tanto de lo que está sucediendo en Perú con las medidas que se han tomado para incentivar el uso de la bicicleta en esta época de pandemia. Entonces, bueno, quería darles la bienvenida y agradecerles estar reuniéndonos con nosotros. Sandra nos acompaña desde muy lejos, desde Canadá, así que bueno, gracias. Y bueno, estamos con el Rodri, la Jime, el Hugo también. Así que bueno. Hola chicos, gracias por invitarnos. Nosotros queremos hablar un poco, bueno, conversar cómo están las cosas en Perú con el tema de la bicicleta y la pandemia. Yo soy Sandra y soy miembro de Cicloacción y les agradezco mucho la invitación. Buenísimo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Fuerte y claro. Bien, nada, gracias por la invitación a todos y todas las que están viéndonos también. Esperemos poder tener un programa simpático y poder compartir información, ¿no? Que es una de las cosas más importantes, ¿no? Comenzar a compartir un poco de conocimiento y digamos que las buenas prácticas y las malas que estamos pasando. Y qué más que con amigos, ¿no? Así que nada, muchas gracias con todos. No, gracias a ustedes por estar acá presentes. Quisiera empezar yo con las consultas. Bueno, a nivel mundial estamos todos ya más o menos interiorizados por más de 5 o 6 meses del fenómeno del coronavirus. Algunos países han manejado mejor la pandemia que otros. Algunas autoridades mandan a este bicho para afuera o perfectamente piensan que pueden transformarse en buena persona, como ha sucedido acá con nuestras autoridades de turno. Creemos nosotros, como ciudadanos, que no ha sido bien llevada el control de la pandemia, no solo a nivel sanitario, sino también a nivel de movilidad, a nivel de toma de decisiones. ¿Cómo creen ustedes que en este momento las autoridades de turno de su país están enfrentando el control de esta pandemia? Bueno, yo voy a empezar de repente, Nilton, creo que es una conversación así que en cualquier momento, ¿ya? Bueno, el problema en Perú básicamente es que el tema del transporte ya tiene como 30 años siendo un problema muy grave, no solamente a nivel de la bicicleta, sino a nivel de todo tipo de transporte público. Es un sistema que fue privatizado en los años 90, entonces hay una suerte de subcontrataciones de la persona el dueño de la ruta, el dueño del bus, el conductor, el cobrador, y cada uno cobra un alquiler diario por el bus, por la línea. Entonces hay todo un problema muy grave. Además hay temas de corrupción para la obtención de licencias de conducir. Y como conversábamos un poco antes de empezar, el tema de también la Policía Nacional y la corrupción en relación a las multas o infracciones de transporte. Entonces todo este problema creo que ha influido bastante en cómo ahora estamos viviendo la pandemia en Perú, porque ya de alguna forma las personas se tienen que movilizar ahora, tienen que subir a estos buses abarrotados de gente y lamentablemente no contamos con infraestructura adecuada para que nos podamos movilizar con bici. Entonces esto ha sido un problema que ha afectado bastante al número de contagios. Y las autoridades recién, al momento de darse cuenta de esto, parece que se han dado cuenta que es importante efectivamente hacer ciclovías de calidad para que las personas puedan usarlas y evitar seguir aumentando el número de contagios. El problema con esto es que si bien ha sido una gran oportunidad, ha sido la oportunidad perfecta para que se hagan ciclovías de calidad, para empezar a impulsar el transporte no motorizado.
las autoridades lo han hecho básicamente sin mayor consulta en relación al tema de diseño. Entonces, eso está generando muchos más problemas en relación a ciclistas novatos, personas que recién se van a animar a usar la bicicleta por el contexto de la pandemia, y que afecta también su seguridad. Afecta su seguridad en relación a personas que conducen autos, también en relación a peatones, porque generan conflictos con todos los actores del espacio urbano. Entonces está siendo un problema. No sé si Newton quieres comentar un poco. Nosotros hemos estado últimamente yendo, bueno, hemos ido a los lugares donde las ciclovías efectivamente no están bien diseñadas. Hemos conversado con periodistas que están haciendo notas constantemente sobre el tema de lo mal diseñadas que están estas rutas, y hemos constatado los problemas que hay. Milton. Sí, mira, sí, eso. Hay diversas cosas, ¿no? Y podemos ver diversos momentos de la pandemia acá en Perú, ¿no? En principio, nosotros, digamos que creíamos en general que estábamos teniendo, digamos que los pasos correctos para poder cuidarnos o de alguna forma defendernos de esta pandemia, ¿no? Ustedes deben de tener ya la misma información que tenemos todos, que Perú es uno de los países por millón de habitantes más afectados del mundo. Eso quiere decir que cuando muchos estaban empezando a pensar si se tenía que hacer o no cuarentena, Perú la hizo. Cuando muchos estaban pensando en que tenían que cambiar muchas políticas, Perú también lo estaba haciendo, y nosotros pensábamos que las respuestas iban a ser las correctas, ¿no? Finalmente vemos que ha fracasado, digamos que el modelo digamos que en este modelo de prevención que se ha tenido dentro de nuestro estado, y estamos ahora con una situación muy, muy crítica, ¿no? Hoy veía información que tenemos solamente 146 muertos las últimas 24 horas, ¿no? Y esto en realidad es un tema escandaloso, pero es de alguna forma bueno si lo comparamos con 2 días anteriores, ¿no? Hemos tenido en promedio más de 200 muertos al día en nuestro país, ¿no? Si uno se pone a hacer algún tipo de ejemplo, podemos decir que es el equivalente a que se estén estrellando aviones repleto de gente todos los días. Y eso no nos escandaliza de alguna manera, y seguimos teniendo, digamos que la propia sociedad peruana está teniendo estos malos hábitos de encuentros, de no respetar el distanciamiento físico y otras cosas, ¿no? Ahora, digamos que la parte mala, que es la pandemia en sí, ha tenido cosas buenas, ¿no? Digamos que algunas respuestas, como lo que estaba comentando Sandra respecto a la implementación de ciclovías. Se han hecho ciclovías. El gobierno salió diciendo digamos que en televisión abierta, esto que el gobierno va a comenzar a promover el uso de la bicicleta como medio de transporte, ¿no? Y nosotros sentimos en general que fue como un episodio de La Rosa de Guadalupe, y dijimos, bien, por fin el gobierno va a comenzar a ver a la bicicleta como la opción en la dimensión que tiene, ¿no? Y vemos que finalmente esto no está ocurriendo, por lo menos en la frecuencia o con la, digamos que radicalidad que se quisiera. El gobierno metropolitano de Lima anunció la implementación de 46 kilómetros de ciclovía, y todos dijimos, genial, entonces van a comenzar a hacer estas ciclovías que estarían conectando las ciclovías que son inconexas el día de hoy. Y vimos que no comenzaron a hacerlo de manera correcta. Esto quiere decir, comenzaron a poner ciclovías bidireccionales al lado izquierdo, sin respetar los anchos mínimos. Y nos hacemos varias preguntas, ¿no? Que cómo es capaz, con toda la información, hacer las cosas mal, ¿no? Ellos hicieron en plena pandemia una encuesta respecto de todos los posibles usuarios de la bicicleta. Y en su encuesta, digamos que las conclusiones sería que el 40% de las personas pueden usar la bicicleta, ¿no? Entonces, lo que a mí me da eso como, digamos que de manera concreta es, entonces tengo que hacer ciclovías para el 40% de los viajes que hay en la ciudad, o sea, es uno y uno, no necesitas sumar mucho más. Y sin embargo, hacen ciclovías que están por debajo de las medidas estándares del propio manual de diseño que ellos mandaron a hacer, y además doble sentido, ¿no? Entonces, si bien es cierto, este es un incremento de los kilómetros cicloviales dentro de la ciudad, vemos nosotros que lo único que se está haciendo es que se sigue vulnerando
digamos que el derecho de transporte de las personas, se sigue poniendo y exponiendo a las personas a los peligros físicos por algún tipo de impacto, encuentro o despiste de cualquier vehículo, porque también teniendo dentro de las consideraciones de la implementación de ciclovías por tipo de vía, los lugares en los cuales tienen vías de más de 60 kilómetros por hora, o permitidos hasta 60 kilómetros por hora, y vehículos de gran volumen, digamos que la segregación debe ser mucho más rígida, mucho más dura, ¿no? Y sin embargo, lo que sí tenemos son volardos plásticos que tienen cero resistencia a vehículos, ¿no? Y ya vemos que sí están poniendo topellantas, pero digamos que la implementación tiene que ser de calidad desde el inicio, ¿no? Esto no tiene que irse inventando en el camino, sobre todo porque ya sabemos qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, por un lado, muchos ciclistas están contentos con la nueva infraestructura, y digamos que los que venimos hace mucho tiempo tenemos un claro concepto de que es una ciclovía segura y de calidad, sabiendo que, por ejemplo, en este tipo de ciclovías uno no puede hacer un rebase de manera segura, no sabemos cuál es el espacio que necesita un ciclista, digamos que ha experimentado. Ahora imaginémonos a todas las personas que se han visto obligadas a salir a la ciudad usando una bicicleta por primera vez, sabiendo que la velocidad no es la misma, el control no es el mismo, sabiendo que los viajes son distintos, ¿no? Las mujeres hacen viajes mucho más cortos, mucho más seguidos, los hombres mucho más largos, a muchas más velocidades. Bueno, todos estos criterios no han sido implementados, ¿no? Y ahí estamos nosotros como cicloacción fregando hasta que se corrijan las cosas, pues, ¿no? Y básicamente, no solamente de una manera crítica, sino además lanzando campañas propositivas, ¿no? Para que la gente comience no solamente a exigir, sino también a mejorar, mejor dicho, a realizar mejoras, ¿no? Por ejemplo, con ciclovías que están con huecos para salir a parcharlas y cosas por el estilo. Y en ese sentido, Nilton, ¿quiénes han diseñado dónde ubicar estas ciclovías, o quiénes han diseñado el trazado? ¿Le han preguntado a la sociedad civil, en este caso a ustedes, los han invitado a una mesa colaborativa de movilidad, o las decisiones son tomadas netamente dentro de las cuatro paredes de personas que tal vez jamás han usado la bicicleta? Bueno, no ha pasado de esa manera, pero digamos que hay dos propuestas específicamente. En Perú hay una única propuesta a nivel nacional que estaría siendo lanzada de manera, digamos que rectora, desde el Ministerio de Transportes, desde el área de promovilidad, desde que se hizo el anuncio. Vemos que en algunos casos, digamos que gobiernos locales han estado haciendo propuestas, y los ciclistas digamos que de la Bicired, sobre todo, que es donde tenemos información porque somos miembros de la Bicired Perú, han buscado esa conexión con, digamos que los administradores locales, ¿no? De la ciudad. No se ha logrado de manera eficiente. En el caso de Lima, la implementación ha sido con cero consulta a la ciudadanía. Y digamos que esto no sería un problema si es que se hicieran las cosas bien, ¿no? Digamos que sabemos que hay personal que maneja bicicleta dentro de estas áreas, pero aparentemente deben de ser personas que manejan como en una burbuja, ¿no? Porque no se dan cuenta o no tienen el pulso claro de la calle. Hay una propuesta interesante que es la que ha sido lanzada por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, que era un poco lo que decía Sandra al inicio, ¿no? Que antes teníamos en temas de transporte hasta 7 entidades que, digamos, que eran directoras respecto del transporte. Entonces, por ejemplo, uno podía, digamos, que dar licencias para las rutas urbanas, otro para rutas interurbanas, otro para rutas nacionales, y todas estas entenderán que no están desconectadas, o sea, todas están conectándose y cruzándose entre unas y otras. Entonces, teníamos problemas como, por ejemplo, nosotros tenemos una necesidad de 20.000 taxis para todo Lima. Entonces dijeron, muy bien, ya no dejamos que entre muchos más taxis y se dejan de pedir, mejor digo, se dejan de dar licencias en la ciudad de Lima. Estos se van a la ciudad del Callao y ahí obtienen las licencias. Y como tienen capacidad provincial, entonces pueden ir tanto en Lima y el Callao, ¿no? Este tipo de cosas hacen que cuando digamos que una autoridad
planifica algo, esto no tiene más duración que los 4 años y dentro de su distrito. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando? No ha habido una absorción de funciones de una nueva autoridad, que es la autoridad única, y así la han puesto, ¿no? Autoridad única de transporte urbano para Lima y Callao, que ahora estaría asumiendo, digamos que el dominio de la planificación de todo el transporte. Ahora mismo, entonces, si teníamos el metro, que solo lo administraba una autoridad, el metropolitano otra, después las autorizaciones teníamos dos, que era Lima y Callao. Para el tema de la Costa Verde teníamos la autoridad única de la Costa Verde. Para el tema náutico teníamos también otra, y para el transporte aéreo teníamos también una similar, ¿no? En el gobierno central. Entonces todo esto se está centralizando. Y ellos ahora están generando un plan y proyección respecto de todo el transporte de manera, digamos que organizada, ¿no? Buscando la intermodalidad. Y es casualmente esta área que además está también tocando el tema del uso de la bicicleta, no como ejecutor, porque digamos que no tienen la capacidad para comenzar a hacer ciclovías, pero sí para planificarlas. Esto quiere decir para hacer los planes rectores, para dárselos a los distritos y además conseguir los recursos para que después los distritos apliquen, ¿no? Esto lamentablemente todavía no se da, y ahí digamos que se está al debe hasta que se puedan conseguir estos recursos. Y como están en el proceso de absorción, por ejemplo, el último anuncio que han hecho es que 2.000 empleados de este sistema de transporte metropolitano, que es el BRT que tenemos en Lima, va a pasar a esta autoridad, ¿no? Entonces, va a haber, entiendo yo, todavía una fase de entendimiento para poder obtener la nueva dinámica, ¿no? Entonces, es una autoridad que está, o mejor dicho, es una entidad que está asumiendo muchas, de golpe ya lleva años de implementación. Esperemos nosotros que no se desligue el uso de la bicicleta como lo tiene planificado, porque sí hay ahí intervenciones importantes, ¿no? Por ejemplo, dicen que las ciclovías que ellos van a poner son de 3 metros de ancho, con segregadores, y son unidireccionales. Eso es lindo, ¿no? O sea, tener en la práctica un carril completo para los ciclistas de las vías troncales en una única dirección. Esto quiere decir que no vamos a tener problemas para los rebases. Las personas que están usando la bicicleta por primera vez van a tener suficiente espacio para ir zigzagueando, porque eso es lo que pasa a todos los que están empezando a manejar bicicleta, y vamos a poder tener, digamos que vías mucho más seguras, ¿no? Más atractoras, sobre todo. Yo les quería contar un poquito de que algo extraño que está pasando en mi barrio ahora, se está llenando de ciclovías hechas por una marca, pero en verdad como que lo está haciendo por calles así súper secundarias que en verdad no la necesitan mucho, según yo, y la están haciendo por la izquierda, y generalmente hay de hecho una calle que la hizo abajo de donde todos los autos estacionan. Entonces como que quería preguntarle a Sandra, en verdad, contando ese ejemplo de Chile, de lo que está pasando con las ciclovías de emergencia, y tú nos contaste antes de empezar la transmisión de que estaba en Canadá, atorada por el coronavirus. Entonces, que nos cuente un poquito cómo se ve allá la situación de las bicis, y comparándola un poco con lo que pasa acá en Chile y con lo que pasa en Perú. Yo creo que básicamente puede ser un problema de educación vial, porque acá no hay ciclovías delimitadas en las avenidas, a menos que sea una avenida muy grande, como la avenida principal de Montreal, y luego hay una ciclosenda compartida con peatones al costado del canal Lachine. En realidad, la ciclovía compartida es lo suficientemente ancha, son aproximadamente 6 metros, doble sentido, y no hay ningún problema con los peatones porque los ciclistas, o sea, conviven sin ningún problema a pesar de que la comparten. Es decir, tú puedes ver a personas corriendo, a ciclistas yendo por la bicicleta en el mismo sentido, y obviamente la persona que va en la bicicleta va a rebasar con cuidado, sin ningún problema, porque está consciente de que está encima de un vehículo que podría, bueno, obviamente no letalmente, ¿no? Pero puedes chocar a alguien, tener un accidente en la vía, ¿no? Entonces no hay ningún problema con eso. Ahora,
También acá estacionar en las calles es legal, obviamente por un tiempo determinado y con ciertos stickers que tú necesitas solicitar a la municipalidad para poder estacionar en ese espacio. Pero aún así no hay ningún problema con que tú circules por la vía. Entonces es un problema de que, no tanto un problema, es un tema de que cuando tienes la suficiente educación vial para que todos convivan en el espacio, no tienes necesariamente, no requieres una infraestructura muy complicada, porque sí, de todas maneras, donde hay más ciclistas sí hay señalización, volardos prácticamente no hay, a veces sí hay semáforos especiales, pero no es un requisito como si obviamente lo es en Lima, porque de verdad, incluso hasta este año que recién se ha sacado el reglamento, se ha modificado el Reglamento Nacional de Tránsito en Lima, recién se está incluyendo mayor detalle sobre los derechos, deberes de ciclistas, porque antes de eso prácticamente el ciclista no existía en nuestro Reglamento Nacional de Tránsito. Entonces, con esto de la pandemia realmente se necesitan cambiar, no es un tema solo de poner infraestructura, que necesitamos infraestructura de calidad por las condiciones actuales, sino que también es un tema de poder enseñar a la población, enseñar a los conductores de autos, enseñar a los peatones, a los ciclistas sobre sus propios derechos y poder estar apoyados de las autoridades, en este caso de la policía, para que se hagan cumplir, porque los cambios tampoco van a ser de la noche a la mañana y de verdad Perú tiene uno de los peores tráficos de todo el mundo y la forma en la que cómo manejamos es realmente peligrosa. O sea, uno en Perú no puede cruzar un paso de peatón, así, o sea, nadie te va a dar pase. En cambio, me parece que en Chile, incluso acá en Montreal, tú te paras y el auto es el que te da el pase. En Perú no ocurre eso bajo ninguna circunstancia, en realidad. Entonces, es un tema de convivencia, básicamente, que no se va a lograr así nomás. Por eso es que la infraestructura sigue siendo importante. Idealmente, probablemente no se necesitaría, pero según las condiciones bajo las que estamos en Lima, Perú, sí son importantes y sí necesitan ser seguras, porque estamos pensando, y parece como si las autoridades, como decía Nilton, no pensaran en toda la clase de ciclistas que van a salir a las calles. Es decir, uno no solamente está pensando en el ciclista que va vestido como si fuera Tour de Francia con su bicicleta último modelo, sino estamos pensando en a toda velocidad, ¿sí? Estamos pensando en quizás mujeres, en madres que pueden ir con niños, en adolescentes, en personas mayores que quizás desean, incluso por su propia seguridad ahora con la pandemia, prefieren andar en una bicicleta a distancias cortas por lo seguro que es en relación al transporte público. Entonces, nosotros nos daba la impresión de que las autoridades diseñan ciclovías sin pensar que va a haber toda una nueva ola de personas que se van a subir a una bicicleta por primera vez. Y como decía Nilton, van a haber situaciones como alguien que empieza a tener estabilidad en su bicicleta, alguien que no maneja tanta velocidad, y consideramos que eso sigue siendo muy importante para plantear cualquier tipo de política pública, que es pensar en toda la diversidad de ciudadanos que existen en el espacio urbano y que van a estar por esas vías. Yo quería hacer una ¿Y hay consulta. voluntad política para esos cambios? Hasta ahora, lamentablemente, vemos que no, porque como dijo Nilton, sí sabemos que hay personas que montan bicicleta en estas instituciones públicas, pero no lo vemos particularmente desde las ciclovías emergentes, a las cuales les hemos encontrado varios errores. No vemos que eso se refleje en la infraestructura que están planteando, a pesar de, lo que nos da rabia es que a pesar de que existen manuales técnicos, no los lean. Entonces, si ya existe la receta ya está probada que es segura, ¿por qué no la usan? Bueno, quería hacer una consulta. Bueno, hoy creemos que ahora con el tema de la pandemia a nivel sudamericano se ha dado como históricamente una solución a tantas propuestas que teníamos desde antes como organizaciones de ciclistas, ¿cierto? Tener más infraestructura, tener más ciclovías dentro de las ciudades, y yo creo que con esta cosa de la pandemia se ha dado que tienen que hacerlas casi en forma obligatoria muchos países. Pero como ustedes dicen también
quizás las que están haciendo que son de emergencia van a ser bien mediocres para que ellas continúen en el futuro, que sea una buena ciclovía en el futuro. Y eso también es un tema que ustedes cómo lo sienten. ¿Ustedes piensan que esta es solamente de emergencia o se va a quedar ahí por siempre esa ciclovía? Ese es como un tema. Lo segundo, sabemos que a nivel global, el robo de las bicicletas ha aumentado en tema de la pandemia en varias ciudades, capitales de Latinoamérica, por ejemplo. ¿Se han implementado otras cosas en Perú como estacionamientos más seguros? ¿Dónde llegar? Porque todos sabemos que la solución no son solamente hacer ciclovías, sino que también tener estacionamiento y donde poder llegar y resguardar tu bicicleta. Y por último, ¿existe algún plan de gobierno que empiece a educar a las personas? Porque no solamente poniendo la ciclovía, existe en Perú que le estén enseñando quizás a niños, a jóvenes, cómo manejar, cómo se tienen que conducir en bicicleta en estos tiempos para fortalecer después toda la cultura ciclística a futuro. No sé si Nilton quiere empezar, o a mí me gustaría tomar la última pregunta. Si no, empiezo yo y a ver con la última pregunta y que Nilton, vamos así al revés. Entonces, como les mencionaba hace un rato, recién este año se han aprobado artículos que han sido incluidos en el Reglamento Nacional de Tránsito sobre ciclistas, sobre el tema de la bicicleta, sobre derechos, deberes. Antes de eso no existía prácticamente nada. Existía un pequeño artículo que decía los ciclistas deben circular por el lado derecho de la vía y nada más. Prácticamente eran 2 o 3 veces que se mencionaba la palabra ciclista o bicicleta en este reglamento que tiene más de 200 artículos. Entonces, recién a partir de esto, recién a partir de la ley de la bicicleta que se dio en 2019 también, estamos viendo que el gobierno tiene un marco legal para que se promueva el tema de la bicicleta y campañas educativas. Ahora, como es un tema de reglamento, solamente le da la responsabilidad a las municipalidades, a ministerios para llevar a cabo campañas, pero no dice nada más al respecto. Como se ha venido haciendo hasta ahora, incluso hasta antes del reglamento, era que cada municipalidad, cada autoridad, así como mencionaba Nilton de todo este embrollo que existía dentro del Estado, cada entidad realizaba su propio proyecto, su propio plan de educación para el peatón, para el ciclista, para el conductor de autos. Entonces en realidad era discrecionalidad de cada gerencia dentro de las municipalidades. No sabemos si por lo pronto a través de la autoridad de transporte también también va a haber campañas de educación vial, sobre todo vinculados al tema de la bicicleta. Seguramente que sí, pero no hay todavía un proyecto anunciado como un plan único. Porque hay municipalidades que lo hacen a nivel de, antes de la pandemia claramente vamos a colegios a enseñar a los niños a andar en bicicleta, pero no es muy realista porque los niños no tienen las condiciones para andar en bicicleta en una ciudad tan agresiva como es Lima. Entonces es una campaña que, enseña a los niños a andar en bicicleta, pero finalmente no termina de ayudar a crear espacios más seguros, porque no va directamente con los conductores de automóviles que son los que están generando ese peligro, ¿no? Sí. Udo, yo no te llegué a escuchar bien exactamente todas las consultas. ¿Podrías repetírmelas? Escuché sí la parte última que le dijiste a Sandra más bien. Bueno, básicamente eran dos cosas. Sabemos que están estas ciclovías de emergencia, ¿cierto? Que están. Ajá. Y era una posibilidad casi histórica de las organizaciones de ciclistas que por fin no hicieran ciclovías, pero vemos que quizá no están bien hechas o no son como nosotros queremos. ¿Ustedes piensan que eso va a ser solamente por ahora o eso va a quedar esa ciclovía ahí permanentemente? Que ahí puede ser una problemática, ¿no? La cosa la hicieron ya, así salió, o la otra es cómo nosotros queríamos hacerla. Eso es por un lado. Lo segundo era preguntar que hemos sabido que en Latinoamérica y en otros países también con el tema de la pandemia y más uso de la bicicleta han aumentado los robos. Entonces, ¿existe alguna política de infraestructura, aparte de las ciclovías, como estacionamiento seguro, como dónde poner estacionamientos? ¿Se trabaja en eso en Lima o en Perú en general? Sí, bien, entonces, a ver,
por partes, y voy a tratar de hacer mis intervenciones más cortas. Eh, la primera, respecto de la preocupación de esta nueva infraestructura. Sí, en principio esta infraestructura que nos preocupa que luego que pase la pandemia, tengamos la vacuna, todos volvamos a ser consumistas de diésel y volvamos a, digamos que a nuestra peor versión, ¿no? Que es básicamente todo antes de la pandemia, ¿no? Donde tenemos a la gente apiñada nuevamente en el transporte público y se olvidaron de la bicicleta, ¿no? Esperemos que eso no pase en principio. Mucho de eso es esperando que las personas tengan hoy una experiencia satisfactoria con el uso de la bicicleta, aunque hayan sido obligados a usarla. Esperemos que estas ciclovías se queden y se mejoren, ¿no? Yo hablando de esta implementación de vías al lado izquierdo bidireccionales, esta sería perfecta si fuera solo de una dirección. Entonces eso es fácilmente corregible. Se implementa otra al costado para darle el contrasentido y estaríamos más que felices. Y que esta sea respetada, ¿no? Sobre todo porque en las vías en las cuales se hace hay espacio, ¿no? Configurando la vía más importante que se ha implementado, que ha sido la conexión Arequipa-Tacna-Garcilaso. Esta tiene hasta 6 carriles no, hasta 8 carriles, sumando los dos sentidos, ¿no? ¿Cómo no entra 2 carriles para el uso de la bicicleta y dejar 2 más para el transporte público de manera exclusiva y dejarle 4 de transporte público, o sea, el transporte privado, digo, o sea, el espacio sobra, ¿no? Lo que falta es voluntad. Esperemos que estas no se vayan y básicamente en su defecto que desaparezcan las que hayan estado mal implementadas o las que sean poco usadas por diversos criterios, ¿no? Porque no te llevan a ningún lado, porque digamos que por temas de desniveles y cosas por el estilo no sea lo más eficiente y por eso no lo usen los ciclistas. Esas no hay ningún problema, ¿no? Esperemos que todas las demás queden. Respecto de, digamos que el mobiliario complementario que necesitan las ciclovías para poder tener una oferta interesante para que mucha más gente se suba a la bicicleta, sí se ve, están poniendo parqueaderos tipo invertida, que son, digamos que por excelencia o por mayoría de votos, que más nos gusta a los ciclistas porque te permiten 3 puntos de apoyo. El problema con eso es que no lo saben usar o utilizan sistema de seguridad por demás, digamos que no son seguros, ¿no? Entonces, nosotros siempre estamos hablando y haciendo campañas de que usen U-Lock para todo, y hay una percepción de que primero es muy caro. Yo no sé cómo les puede parecer muy caro un U-Lock cuando está protegiendo algo tan valioso como es la bicicleta. Lo segundo es que aparentemente tampoco confían en ningún tipo de sistema de seguridad, entonces siempre ves en las redes que preguntan, quiero irme a tal sitio, ¿dónde puedo dejar la bicicleta? Y toda la gente diciendo, no, ahí te la roban, esta publicación le gusta los choros y cosas por el estilo, ¿no? Y yo después pongo las fotografías de mi bicicleta en esos lugares con un U-Lock y digamos que le tomo una foto cuando me voy y regreso y tomo una foto cuando estoy regresando a la bicicleta y la bicicleta sigue intacta, ¿no? Porque hay criterios básicos, ¿no? Dejarlo en un lugar que sea visible, que haya circulación de personas, un lugar además donde puedas ponerle el candado de manera segura, ¿no? No poniéndosela solo a la rueda, o he visto unos que se lo ponen al poste del asiento, que me parece graciosísimo, y por ahí tenemos con Octavio, digamos que un grupo de fotos que por ahí vamos sacando de cuando en cuando de cómo es la creatividad de seguridad que tenemos acá en Perú. Digamos que con pasos sumamente básicos uno puede ir seguro, ¿no? Y ahí decimos nosotros, ¿no? Incluso cuando no hay infraestructura específica, siempre hay un lugar en el cual pueda tener estos criterios, ¿no? Transitibilidad, visibilidad, para que puedas asegurar tu bicicleta de forma segura, ¿no? Tratando de sujetar el marco y las ruedas, ¿no? De manera, digamos que ideal, ¿no? Muchas veces no tanto, y hay posibilidades infinitas ahora, ¿no? Creció el mercado peruano hace varios años, ya no solamente tenemos un único tipo de bicicleta, hay un montón de tipos de bicicleta, no tenemos un único candado, hay muchos candados, pero la gente sigue comprando cables de espiral, de cable trenzado, que eso sabemos que no se necesita en general una cizalla para poder romperla, ¿no? Hay formas mucho más creativas de
de eliminarlas y de decirle básicamente a los ladrones, ven, llévate mi bicicleta porque la dejo aquí para que te la lleves, ¿no? Y lo otro es la campaña esta de que no compres robado, ¿no? Porque sabemos que la gente roba porque hay alguien que compra, ¿no? Y esa cadena tiene que ser rota de alguna manera, ¿no? Y bueno, hemos visto también en algunas menciones que la prensa también, pero para corroborar un poco, porque en realidad comentábamos hace algún tiempo atrás respecto de que, bueno, acá en Chile y particularmente en Santiago existen comunas en que en realidad puede haber una infraestructura un poco más que permita que la gente salga un poco más segura a las calles por estas ciclovías, pero efectivamente no en todas partes así. Y también nosotros viendo a los vecinos de Perú, Ecuador y otros países, veíamos que también en la prensa por lo menos se mencionaba que habían algunas otras acciones de las autoridades por fomentar el uso de la bicicleta y las ciclovías, etcétera. Entonces también nosotros decíamos, pues en realidad en otras partes están haciéndolo, y en realidad quizás lo que le comentaba un poco antes a Sandra antes de comenzar, que si también eso era un poco, más que nada, no todo publicidad, pero sí cuánto de real hay en eso, a las implementaciones en la capital, en el resto de las regiones de Perú, y también preguntarles a los dos respecto a como ustedes mencionan, que el tema de la convivencia vial en las grandes ciudades en Perú es bastante complicada, hay muy poca conciencia respecto al respeto del espacio, de los peatones, etcétera. Entonces, también observé algunas notas que hablaban acerca de campañas de conciencia vial. Entonces, en ese sentido, si estas campañas han logrado de cierta forma reducir la cantidad de accidentes, también observé algunas acciones de poner policías que fiscalizaban la bicicleta, o sea, las ciclovías. Fiscalizaban a motorizados que ingresan a las ciclovías y cómo eso quizás ha mejorado o no mejorado un poco la efectividad de estas nuevas rutas que están como llenándose de más gente inexperta para andar en bicicletas. No sé si ustedes tienen una visión acerca de eso, si realmente hay aparentemente por lo que comentan no parece haber una disposición de las autoridades, depende un poco de los gobiernos locales lo que esté pasando. Entonces, ¿qué pasa con estas noticias que en realidad hablan acerca de una realidad que aparentemente no es tanto como se muestra en la prensa? Eso quisiera saber su opinión respecto a eso. Como conversábamos hace un ratito, me comentabas de que habías visto la noticia de este escuadrón de policías que ahora anda en bici vigilando las nuevas ciclovías temporales que se están implementando en Lima. Y como te comentaba, es algo reciente, no tiene ni siquiera un mes. Antes, 2 semanas. Sí, ha habido patrullaje en bicicleta, pero no por parte de la policía de Perú, sino por los serenazgos, que es una suerte de policía, ni siquiera policía, municipal, de vigilancia municipal, porque no tienen la capacidad para poner multas, no tienen la capacidad para detener a alguna persona, simplemente es una fuerza municipal que se financia con los impuestos de cada distrito, que sirven de alguna u otra manera como para brindar una suerte de sentido de seguridad, pero como digo, no tienen ninguna facultad, así como la Policía Nacional. Eso sí existía, el patrullaje en bicicleta por parte de los serenazgos sí existía, una suerte de voy rondando la cuadra para dar una vuelta, mirar que no pasa nada y ya está. Esto de las policías en bicicleta vigilando y cuidando las ciclovías es muy nuevo, pero el problema sigue siendo que, bueno, Lima es bastante grande, las ciclovías, hay una gran carencia de personal de la policía de tránsito que ponga multas efectivas, que cuide las calles, y las infracciones se ven todos los días, a todas horas en Lima. Entonces hay un problema de educación grave que no se resuelve solamente poniendo las multas, porque no te va a alcanzar. Probablemente a un policía de tránsito no le alcanza la vida para multar a todas las personas que cometen las infracciones en Lima, porque de verdad es increíble. Es como
y es un tema que también está vinculado a cómo se consiguen los brevetes. Es como una suerte de utopía o mentira, ficción, cuando tú das el examen para obtener tu brevete en un paraíso donde todo el mundo se toma 5, 8 segundos en parar frente a un letrero de pare, en el que todo el mundo maneja 20 kilómetros por hora. Das tu examen, lo pasaste listo y luego sales a las calles de Lima y dices, esto es una mentira, ¿no? Entonces, probablemente que esperemos que pueda funcionar ese tipo de iniciativa de la policía, pero por lo menos ya hay otras formas que han salido en estos últimos años. Una que realmente está funcionando según las estadísticas es un aplicativo que se llama Vipa, en el que tú simplemente descargas esta aplicación y tú le tomas foto o grabas un video de algún conductor cometiendo algún tipo de falta, incluyendo ahora, bueno, claramente haciendo énfasis en la de estoy invadiendo la ciclovía. Entonces tú tomas la foto, grabas el video, tiene que verse la placa y este registro va directamente a la municipalidad. Entonces la municipalidad sí puede efectuar la multa. Igual en los últimos meses han tenido una carga bastante, antes de la pandemia incluso han tenido una carga bastante alta por, como te digo, todas las infracciones que se cometen todos los días en Lima, pero por lo menos es una forma en la que estás también siendo apoyado por la ciudadanía para que todo el mundo esté atento de hacer respetar ya seas como peatón, ya seas como ciclista, de hacer respetar tus derechos en la ciudad. Entonces, por lo menos algunas campañas están funcionando, pero todavía hay cambios que no van a ocurrir tan rápidamente, ¿no? Entonces, esperemos que sí, esperemos que se sigan respetando, que se siga haciendo un control de las ciclovías, porque todos los días, incluso este escuadrón de la policía, tú me dices que salió, y lo vimos hace 2 semanas en las noticias, la semana pasada, hace 5 días, salió un video de una ciclista en una de estas ciclovías emergentes, peleándose con 2 conductores de motociclista, o sea, diciéndole, parándose en medio de la ciclovía, diciendo, ¿por qué están ustedes acá? O sea, ustedes no pertenecen a la ciclovía. Y eso pasa 2 semanas, 1 semana y media después de que se anuncia este escuadrón de la policía. Entonces, hay cosas que no van a cambiar, que necesita mucho personal, mucha educación. Entonces, tenemos que seguir, igual, nosotros no nos vamos a cansar de seguir denunciando. Por ejemplo, invitamos a la gente a usar Vipa para que haga sus propias denuncias y sobre todo también tratamos bueno, nosotros queremos, especialmente quisiéramos que los conductores de automóviles respetaran, o sea, tal y como están las cosas en el reglamento. Entonces, no creo que las cosas a veces se vean tan bonitas como lo dice la prensa, sobre todo, obviamente, si son iniciativas del Estado, que muchas veces, bueno, para la foto se ve bonito y todo, pero en la realidad nosotros salimos a las calles todos los días y esto no sucede así. Yo quería solo complementar un poco un par de cosas, ¿no? Con respecto a esto de... podemos decir claramente 2 cosas. Primero, que estamos mejor que antes, sí. Podemos estar bien, sí, y no lo estamos, ¿no? Producto de la mala implementación de las ciclovías, que permite que los invadan no solamente los automovilistas para poder salir del tráfico, sino sobre todo las motos, ¿no? Y me hace recordar este meme donde sale un ciclista contento diciendo, tenemos nuevas ciclovías para los ciclistas, y de atrás un motociclista dice, sí, tenemos ciclovías, ¿no? Y es la clara fotografía de lo que pasa, ¿no? Y ahí tenemos diversas cosas, ¿no? Si bien es cierto, este pelotón o escuadrón de policías que tenemos salvaguardando las ciclovías, estas están básicamente enfocadas en una parte de la ciudad, no en toda la ciudad. Y en ciclovías estamos al debe respecto a la periferia, ¿no? Yo vivo en San Martín de Porres, estoy trabajando en Surquillo, son 16 kilómetros de recorrido que hago, ¿no? Digamos que puedo estar yo fuera de la media del ciclismo urbano, que puede ser hasta 8 kilómetros, pero como yo uso bicicleta para todo, entonces para mí, digamos que ya es la opción cotidiana, ¿no? O sea, no necesito hacer mayor esfuerzo para poder hacer ese recorrido. Tenemos nosotros, o yo, los que vivimos al lado norte de la ciudad, tenemos que ir por
a veces ciclovías, a veces por pista y a veces por donde, digamos que de manera creativa podemos andar, ¿no? Yo básicamente voy en el tránsito, en el flujo mucho más rápido, ¿no? Porque cuando hay tráfico es mucho más seguro porque voy a la misma velocidad de todos. Entonces, nosotros no podemos decir que tenemos un paraíso ahora para los ciclistas. Yo creo que esta es la oportunidad para poder tenerla. Si ya después con esta pandemia solo nos falta que venga el meteorito que acabó con los dinosaurios para ver si así se reacciona, ¿no? De hecho, es el momento, ¿no? Y esperemos que podamos capitalizarlo a tiempo, ¿no? Como les digo, ¿no? Ahorita sale la vacuna y nos olvidamos de todos los muertos y nos olvidamos de todos los protocolos y nos olvidamos de todos los problemas que teníamos y regresamos nuevamente al mismo sitio. Yo creo que tenemos esperanzas, o sea, las condiciones de Lima son ideales, son mucho mejor que la de muchos países por temas de clima, por temas de altura, por temas de desniveles. Es precioso Lima y me lo puede decir Rodrigo y seguramente muchos de ustedes si han estado por acá de cuando han pedaleado aquí. ¿Cómo es sencillo pedalear aquí en Lima? El problema son todos los automovilistas que digamos que han estado reinando durante todo este tiempo, ¿no? Algo sumamente importante que tenemos que en la pandemia bajaron obviamente los índices de accidentalidad, ¿no? Porque no salían. Entonces, yo hice por ahí una publicación de, tenemos cada día de cuarentena 9 muertos que no se murieron, ¿no? O sea, personas vivas, porque eso es, digamos que el promedio de muertos en nuestra ciudad, ¿no? Todos los días por accidentes morían 9 personas acá. Ahora, una vez que se ha reabierto, hemos comenzado a ver nuevamente digamos que estos hechos fatales y se vienen incrementando porque obviamente sabemos que ahora la salud mental es un problema, ¿no? Que está ocurriendo producto del encierro, producto de que muchas personas han tenido que romper, digamos que su lugar de confort y han tenido que comenzar a descubrirse muchos de ellos, ¿no? Teniendo convivencias o teniendo, digamos que conteniendo ansias de hacer lo que antes era lo cotidiano para muchas personas, ¿no? Y eso se refleja después cuando compartes el espacio. Entonces, y eso nuevamente hace que sea mucho más crítico la implementación de manera adecuada en nuestra ciudad, ¿no? De repensar nuestra ciudad, de poder tener espacios saludables donde la gente pueda convivir en ella, donde los peatones puedan tener la libertad y el distanciamiento necesario para poder, digamos que, seguir su dinámica diaria y así todos, ¿no? Primero los peatones, luego los ciclistas, el transporte público y así sucesivamente, ¿no? Yo por lo menos, como les digo, ya después de esto no tenemos más que la extinción, así que tenemos que repensar nuestra ciudad para poder tener la ciudad que todos queremos, ¿no? Y yo confío en realidad en que así va a ser, ¿no? Me toca confiar, ¿no? Porque si no estaríamos en el pesimismo, apagamos la luz y que todo se vaya al cacho, ¿no? Ahí estamos nosotros en Cicloacción como activistas, digamos que poniendo los puntos en la silla siempre, ¿no? Hace poco estuve en una charla donde una comunicadora de la Municipalidad de Lima dice, ay, siempre publican lo malo, ¿no? Y lo bueno que hacemos no lo publican, ¿no? Yo digo, claro, será mi trabajo, pues, de aplaudirte, ¿no? Nosotros tenemos que señalar las cosas que necesitamos, ¿no? Porque si no, no reaccionan. Hicimos una campaña para que parchen ciclovías. Al día siguiente de que iniciamos nuestra campaña, una chica se accidenta en el distrito de Magdalena. Salió en las noticias y al día siguiente parcharon ese hueco en la ciclovía. Y los siguientes días parcharon justo donde nosotros habíamos tomado fotografías, ¿no? Entonces nos dicen así, no, no, eso no ha sido por ustedes, eso ha sido planificado. Bueno, sea por quien sea, lo que celebramos es que se corrigió, ¿no? Y aún así, estas personas están esperando que ocurra algún hecho de este tipo para comenzar a tomar acciones, ¿no? Y ahí es cuando nosotros criticamos, pues literalmente, ¿no? No podemos estar esperando que alguien se muera o alguien se accidente para que corrija, ¿no? Tienes que hacerlo bien desde el inicio y nadie sale perjudicado, ¿no? Y eso aparentemente es algo que no tenemos como conciencia moral de las personas que son servidores públicos, ¿no? Yo trabajo en la administración pública y he tenido claro que lo que debo hacer es que la ciudad sea mucho mejor para todos, ¿no? Si estoy pensando con la calculadora de qué me conviene y qué no me conviene, en realidad
estaría en el lugar equivocado, ¿no? Yo le digo eso a las personas que están ahora administrando temporalmente, porque todos son aves de paso, nuestras ciudades, ¿no? Lo mejor que puedes hacer es solo hacer bien tu trabajo, nada más. Es lo único que pedimos, ¿no? Y hacer bien el trabajo es que implementes, que desarrolles, que planifiques y que finalmente las cosas que hagan, que son dinámicas como todo, porque la ciudad va cambiando, tenga ese sentido de permeabilidad de todas las cosas nuevas que necesitamos adaptarnos, ¿no? Nadie dice, por ejemplo, ay, ¿por qué los scooters van por las ciclovías? Y tenemos pistas para scooters. Lo más similar es la ciclovía, porque no puede ir en vereda, no puede ir en pista. Entonces tenemos que ver cómo este espacio puede tener una convivencia sana para los nuevos actores de la movilidad también, ¿no? Y hay que tener ese criterio sin generar antagonismos, y eso me parece que es algo que todavía no se entiende, ¿no? Tenemos que pensar siempre en función no del individualismo, sino de cómo colectivamente podemos hacer que nuestra ciudad vaya prosperando en función de que todos tengan el espacio necesario, todos nos respetemos y finalmente todos podamos tener al final del día una experiencia saludable, ¿no? De haber compartido el espacio público y regresar a nuestra ciudad de manera adecuada, ¿no? Eso es algo que necesitamos, digamos que, tenerlo mucho más claro en nuestras sociedades, especialmente en la nuestra, para poder, digamos que comenzar a actuar y dar los pasos que necesitemos dar que nos lleguen a alcanzar ese tipo de metas, ¿no? Eso. Oye, Sandra, y bueno, con respecto a las planificaciones y a esta redistribución del espacio público, absolutamente necesario para poder resolver la movilidad, sobre todo respetando esta distancia social, ¿cómo se ha visto en Lima el uso masivo de la bicicleta? La gente empezó a usarla, no sé, ustedes tienen a nuestro amigo en común, Mauricio Segarra, con una tienda de bicicleta. Con respecto a las ventas, me imagino que, porque aquí sucedió, o sea, el retiro del 10% de la AFP provocó que mucha gente dejara el auto en casa y utilizara se comprara una bicicleta y transformara su modo de transporte. Allá creo que a usted le dieron la oportunidad del 25%. No sé si allá sucedió algo similar, se expandieron la venta de bicicletas, la gente empezó a usarlo mucho más que antes. ¿Cuál es la experiencia de ustedes con eso? Sí, ahí han habido varias cosas, ¿no? En principio, muchas personas, debido a que los nuevos protocolos hacían de que no pudiera uno superar el 50% de la capacidad del transporte público. Eso quiere decir que, a ver, el 50% real es distinto al 50% permitido. O sea, si un bus tenía asiento para 40 personas, el 50% era 20 personas, ¿no? Y eso es lo que se anuncia, pero sabemos que los buses, el transporte público no iba con esas 40 personas, iba con 100, porque estaban todas aglomeradas, ¿no? Entonces, ese 60% de personas, o digamos, sí, pues 60% del real, de personas tenían que cambiar de modo de transporte. Entonces sí, se vio ahí un montón de gente que dijo, muy bien, voy a tener que usar la bicicleta obligada, ¿no? Yo tuve, justo antes de la pandemia, estaba vendiendo 2 de mis bicicletas, y cuando ya estaba por venderlas cae la pandemia, y dije, ahí me comenzaron a llamar, ¿no? Y los primeros que me dijeron, oye, déjame tu bicicleta, fueron mis hermanos. Entonces ya no le vendía a nadie, y le decía, perdieron su oportunidad a todos estos porque las bicicletas subieron, se encarecieron. Mauricio y Octavio, que tienen esta tienda, están en Navidad ellos, ¿no? Vendiendo así, están llenos de guita ahorita. ¿Ya? Y sí, porque además por la cuarentena y como se cerraron las fronteras, entonces llegó los especuladores y los acaparadores. Un repuesto que te valía, por decirlo de alguna manera, $3, comenzó a valerte $6, $8, ¿no? Entonces así se subió, ¿no? Una bicicleta que la encontrabas por $200 fue $400. Y aún así la gente se vio obligada a comprarla, ¿no? Aquí nos dieron el 25%, nos devolvieron el 25%, de hecho yo retiré mi 25% y lo tengo ahí como colchoncito, y estoy implementando un emprendimiento, ¿no? Estoy diseñando piezas
para bicicletas, digamos que todos estos accesorios que necesitamos para nuestra casa, racks, ganchos, parrillas y cosas por el estilo. Entonces he ido comprando herramientas porque al final quiero un poco vivir de eso, ¿no? De hacer cosas que a mí me generan satisfacción y me apasionan, ¿no? Como es el tema de la bicicleta. Muchos amigos míos me llaman para decirme, oye, ¿cómo se hacen los cambios? O me dice, ¿qué debo de hacerle a mi bicicleta nueva? ¿No? Porque le he sacado y me dice, y tengo estas piezas que no sé dónde van, por ejemplo, ¿no? No sé cómo poner las luces. Entonces ahí yo creo que a muchos ciclistas nos vienen llamando de manera regular para pedirnos asesoramiento o recomendaciones, ¿no? No solamente de adquirir bicicleta, sino una vez que la tienes, qué es lo que debes hacer, ¿no? Y eso ha sido bueno, ¿no? Importante. Yo me alegro sobre todo cuando conozco a personas que aparentemente nunca se iban a bajar del carro y ahora me llaman y diciendo, oye, ¿cuándo podemos salir juntos para hacer una ruta más larga? Me dicen, ¿no? Yo digo, bueno, cuando pase la pandemia, ¿no? Porque a mí en realidad no me gusta hacer rutas largas más que la del trabajo, ¿no? Porque yo soy ciclista de montaña más que de rutas largas. Pero finalmente, sí, ¿no? Digamos que eso ha sido una ola favorable para el uso de la bicicleta en nuestra ciudad. Seguramente muchos, además de cubrir sus necesidades básicas, porque sí teníamos nosotros un problema muy duro respecto de la economía de las familias, y seguramente muchos han comprado bicicletas nuevas, de hecho la mayoría, ¿no? Si no, de ahí le preguntas a Octavio y a Mauricio, ¿no? Porque ellos han estado ahí, como te digo, en Navidad, ¿no? Vendiendo y vendiendo y vendiendo todos los días. Sí, yo creo que de hecho no, tampoco ha habido, bueno, de hecho que sí impulsó mucho el mercado de bicicletas, pero ya existía en el país un gran número de personas que tenían una bicicleta en casa. O sea, según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática de acá de Perú, en realidad la bicicleta era el medio de transporte con el que más personas contaban en todo el país, que era un 17% de hogares, mucho más que el auto, mucho más que la moto. Entonces existían muchas familias que tenían una bicicleta en su casa, pero seguramente era por un tema de paseo, un tema probablemente incluso de Creativo, pues, sí. enseñar, exacto, de enseñar a los niños a andar en bicicleta y ya está. No se había pensado la bicicleta como un medio de transporte que ahora con el tema de la pandemia se está viendo, el número de ciclistas está aumentando y como dice Nilton, el hecho de que alguien haya desempolvado su bicicleta, la haya limpiado, la haya, incluso el hecho solamente de llevarla a mantenimiento ya te está impulsando todo un mercado. Y ahora si es que tú empiezas a salir de tu casa, empiezas a explorar la ciudad, empiezas a ir a tu trabajo en bicicleta, empiezas a hacer las compras en bicicleta, empiezas a movilizarte por la necesidad de hacerlo y ya no en transporte público, también empiezas a darte cuenta que probablemente necesitas luces si es que quieres ir de noche, un candado para tener seguridad de que tu bici no se la van a robar, probablemente, no sé, casco, de repente te animas incluso para hacer rutas más largas, necesitas ropa, entonces es un tema que de todas maneras sí está movilizando bastante el mercado de bicicletas y accesorios en Perú. Acá en Chile igual empezó a aumentar el uso de la bicicleta desde el inicio de la revuelta. Desde ahí como que hubo harto problema con el transporte público, para empezar por en el metro, que ahí fue más o menos donde empezó, y después las micros. Entonces como que desde ahí nosotros inició, y claro, acá en la pandemia igual empezó a aumentar muchísimo más. Y les quería hacer una pregunta ahora sobre la Bici Red Perú que comentaron hace un ratito que también eran parte. Nosotros acá en Chile no hemos podido como generar esa instancia, entonces como preguntarle a ustedes hace cuánto más o menos se inició la Bici Red Perú, si ustedes son parte desde el inicio, les ha ayudado ahora en pandemia como para intercambiar datos de otras ciudades o compartir cosas que hayan funcionado en alguna de las ciudades o algo. Bien, a ver, la Bicirred Perú se formó el 2016, si no me equivoco, que fue regresando de Medellín, y ya fuimos como Bicirred al foro de Santiago, ¿no? ¿Por qué se formó la Bicirred? Bueno, nosotros vimos que el trabajo en red es mucho más sostenido
y teníamos además contactos con diversos colectivos de diversas ciudades, ¿no? Entonces, digamos que no solamente en Lima, sino a nivel nacional comenzamos a buscar, digamos que personas que estén alineados con los conceptos de ciudad que teníamos, por decirlo de alguna manera, los más antiguos, para comenzar a ver si podíamos hacer trabajo juntos, ¿no? Y a partir de eso comenzó a nacer la Bicired, ¿no? Que todavía es una Bicired joven en formación. De hecho, la pandemia de alguna forma nos generó una pausa en el activismo y nos dio tiempo para comenzar a poder organizarnos de otra manera en los tiempos que esto permitía, ¿no? La Bicired actualmente está representada en la ciudad, digamos que de norte a sur. Para irnos acercando hacia Chile, estamos primero con la gente de Piura, la gente de Moyobamba, que es parte de la selva de Perú, después está Chiclayo y Trujillo, que es costa peruana, después viene Lima, después tenemos Arequipa y Cusco, ¿no? Y tenemos, digamos que la iniciativa de colectivos de otras ciudades que quieren unirse a la Bicired. Digamos que los parámetros que se han formado para participar es que sean básicamente grupos y colectivos de ciclismo urbano, no deportivo, que tengan una permanencia en actividades de este tipo mayores a un año y que después, digamos que las cosas que hayan estado realizando vayan en favor de ir recuperando las ciudades, ¿no? Eso, digamos que los más antiguos estamos ahí y que permanecemos porque han habido otros que por diversos motivos ya no están. Para mencionarlos, ¿no? Está Enviciados Arequipa, está Biciñán de Cusco, está Ciclismo Urbano Trujillo, Masa Crítica Chiclayo, Free People Lambay, Ciclismo Moyobamba, Cicleando en Lima, que ya son los de Lima, Bicicommuters y Cicloacción, ¿no? Esos somos los que estamos formando digamos que hoy, y se está uniendo un grupo más que vamos a hacer el anuncio oficial. No quiero quemar la noticia. Ya lo y dijiste, así ya lo vamos, dijiste. no, todavía no. Y vamos a ir haciendo las publicaciones, ¿no? Y hay además un montón de grupos, ¿no? Que tienen también intereses en contribuir a la ciudad y que no están en la Bicired, ¿no? Y es totalmente válido, ¿no? No somos, digamos que los dueños de la ciudad o cosas por el estilo, ¿no? Lo importante es que en principio nos complementemos o en su defecto que no nos estorbemos, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? Todos tenemos que pensar en una única ciudad y esta ciudad puede tener diversas versiones, ¿no? Y sabemos que de hecho el trabajo de todos hace que esta vaya enriqueciéndose siempre, ¿no? Y en esa lógica es que estamos. Bueno, he visto que al parecer, como en varios países como acá, también la autoridad siempre es más de reacción más que de acción, ¿no? Siempre parece que es la dinámica, ¿sí? Y aparte de ver el tema como Octavio se ha llenado los bolsillos de dinero con el tema de la bicicleta, también hay un tema que también es como bien triste también, porque hemos visto que con el tema pandemia muchos empleos han disminuido, ¿cierto? Hay mucha gente que ha quedado sin trabajo y ha visto en la bicicleta una forma de conseguir dinero, ya sea con delivery y todas esas cosas, ¿no? Yo creo que me imagino que en Perú se debe dar de la misma manera, que mucha gente dice, ah, no tengo plata, pero tengo que aportar a parar la olla, como lo decimos acá. Entonces tiene que tomar la bicicleta a trabajar, y esos son ciclistas nuevos, que se ven y van, justamente no tienen menos respeto quizás porque no conocen las reglas del tránsito, o van sin luces también en la noche. ¿Cómo han enfrentado ustedes esa nueva gente que por necesidad ha optado por la bicicleta como medio de transporte o la bicicleta como un medio de subsistencia? ¿Cómo lo han acogido ustedes como organizaciones sociales, o cómo los ven ustedes? ¿Qué piensan de aquello?
Bueno, yo creo que es el tema de, por ejemplo, que alguien agarre su bicicleta y diga, bueno, no tengo trabajo ahorita, pero necesito aportar algo a mi casa, entonces me meto a hacer un delivery, descargo un aplicativo. Ha sido un problema antes y durante la pandemia ahora en Perú. Antes porque básicamente por el sistema de trabajo bajo el que están expuestos, ¿no? No tienen al menos en Perú, estos aplicativos, ya sea de taxis o en este caso para delivery de bicicleta, no tienen ninguna relación de responsabilidad en relación al ciclista. Entonces, ha habido accidentes en donde las empresas simplemente porque dicen, ok, nosotros somos solamente un aplicativo y no tenemos ninguna relación laboral con el que, tanto con el que usa nuestro servicio para pedir como para con la persona que realiza el delivery, entonces no nos hacemos responsables por ningún tipo de accidente que ocurre en el camino. Nosotros solamente somos una aplicación y nos encargamos del software y ahí se terminó nuestra relación laboral con ambas partes. Entonces ha sido un problema por eso y ahora también con el tema de la pandemia es clara la necesidad. Ha aumentado el desempleo en Perú, en todo el mundo ha aumentado la tasa de desempleo y digamos es una forma accesible de tratar de llevar un poco de dinero a casa, pero también otra vez el tema de que el contagio igual sigue siendo, son un grupo que está muy vulnerable en relación al contagio. Entonces, de hecho, hace 2 semanas se realizaron pruebas rápidas a los grupos de deliveries que realizaban en un distrito de la ciudad, el distrito de Miraflores, y se encontró que me parece que el 60% salió positivo a coronavirus y son las personas que se encargaban de los deliveries, pero es justamente porque no hay ningún tipo de regulación, no hay ninguna relación laboral con estas personas, entonces son un grupo muy vulnerable que de hecho por más tentador que suene la idea de, ok, agarro mi celular, mi bici y ya, listo, puedo llevar dinero a casa. Me parece una falta de responsabilidad de estas empresas que ofrecen estos servicios. Y ahora, otra vez, con el tema de que tampoco existe ningún respeto para con los ciclistas, ocurren los accidentes y simplemente como estas personas están en básicamente precariedad laboral, tampoco tienen ningún tipo de atención médica o ningún seguro que lo cubra. Pueden ir de emergencia a un hospital del estado, pero si es que, digamos, la clínica está más cercana y tienen que ir a esos espacios, si el conductor ha huido, si el conductor no tiene seguro contra accidentes, no va a haber ningún tipo de protección frente a estos. Entonces, es un escenario donde igual hay mucha vulneración, hay mucha inseguridad y es muy peligroso también. Sí, no, han habido emprendimientos, digamos que muy buenos, creativos, ¿no? El tema de reparto no solamente de alimentos, sino el de poder llevar otros tipos de artículos, ¿no? De primera necesidad a muchos hogares, ¿no? Pero sí hay uno de los puntos, digamos que hay dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado, la necesidad de poder obtener fichas, ¿no? De obtener dinero para poder llevar a casa, obliga a que se superen, digamos que, el pensamiento lógico respecto de los cuidados. En este caso, por ejemplo, yo tengo, digamos que tengo registro de amigos que nunca salieron de su casa sus padres y se contagiaron, ¿no? ¿Y cómo se contagiaron? Obviamente por el delivery, ¿no? Las personas que estaban llevando, ya lo dijo claramente Sandra, el 60% de las personas que en ese momento de manera inopinada les hicieron las pruebas de COVID salieron positivos, ¿no? Y sí, no eran muchos de ellos seguramente asintomáticos y otros sintomáticos escondidos, ¿no? Que por la necesidad de tener que trabajar, simplemente salían, ¿no? Digamos que tratando de proteger todo lo que tocaban, pero no es, somos falibles, ¿no? A esta enfermedad. Entonces, esto sumado a, o sea, la necesidad, sumado a la precariedad del trabajo, es un escenario adverso que no se puede resolver simplemente diciéndole a las personas que lo dejen de hacer o que tomen todas las precauciones, porque igual económicamente el poder tener una mascarilla adecuada,
todos los días con los recambios que necesitan y mantener los protocolos, económicamente no es sostenible para estas personas y por eso es precario su trabajo, ¿no? Porque tendría que ser la empresa la que les surta de todo el equipamiento necesario para que la cadena laboral sea la correcta. Esto quiere decir, tú recibes los empaques de manera, digamos que pulcra. Además, tú estás con guantes y todas las cosas que necesitas para poder llevarlo a tu destino y después utilizar los protocolos para que la persona lo siga recibiendo de manera pública. No hay un control para eso, pero es entendible que muchas de estas personas se tienen que saltar esta barrera porque necesitan obtener ingresos, ¿no? Porque después de eso lo que vendría es la delincuencia de muchos, ¿no? Y la delincuencia se ve desde el tema o desde el punto de que comienzas a infringir la ley cuando estás yéndote en contrasentido, cuando estás cruzándote los rojos, cuando estás tratando de escaparte de, digamos que de los fiscalizadores y cosas por el estilo, porque todas esas cosas se ven, ¿no? Entonces, tenemos un problema de desempleo fuerte en Perú desde antes de la pandemia, que se hizo mucho más álgido y crítico en la propia pandemia, ¿no? Y ahí es el problema de todas las políticas económicas que se han dado, porque aquí se dieron un primer bono para las familias pobres, un segundo bono universal para todas las personas. Yo tengo un montón de amigos que me dicen, yo creo que o estoy muerto o soy de otro país, porque en ningún momento salgo en estas listas, decían, ¿no? O tal vez soy millonario y no me he enterado, ¿no? Y es así, ¿no? Estos bonos tampoco han llegado a todo este grupo de gente, ¿no? Entonces, es lamentable, pero he visto también mucha solidaridad de muchas organizaciones, ONGs y emprendimientos individuales de personas que han buscado ayudar a estas personas, digamos que en mayor necesidad, ¿no? En este tiempo, ¿no? Espero en realidad que esto sea superado rápidamente y que muchas personas comiencen a poder tener digamos que una salud estable, ¿no? En este tiempo. Y esta salud no solamente es la física, sino también la económica, la mental y otras cosas, ¿no? De hecho, yo creo que después de que superemos la pandemia, recién vamos a poder ver los impactos en las personas, ¿no? De cómo nos ha afectado de todas maneras, ¿no? Y a mí algo que en realidad me preocupa mucho es el tema de cómo nos está afectando mentalmente, en la salud mental a muchas personas, ¿no? Yo creo que los que usamos bicicleta vamos, digamos que a estar teniendo este medicamento preventivo para no sufrir este tipo de males, porque la bicicleta nos libera, ¿no? de muchas cosas. Bueno, hay algunos comentarios que Udo querría leer porque están bastante buenos de la gente que nos está escuchando, así que veamos qué nos dicen. Bueno, primero que nada, darle las gracias a toda la gente que ha estado comentando, porque está diciendo, mandando saludos y todas esas cosas. Pero hay preguntas. Manuel dice, ¿cómo se vive en Perú el hecho de que las ciclovías tengan o no propaganda? Puedo decir, yo me imagino, no sé si por el tema de la empresa privada, me imagino yo, porque acá una empresa de bicicleta hizo una ciclobanda, mejor dicho, y les puso su nombre, el logo, ¿ya? Saulo dice, cierto, nuestro país tiene uno de los peores tráficos y también altas tasas de mortalidad por accidente de tránsito y las estrategias para mejorarla no están de acuerdo a la problemática. José dice, aunque sea desde pequeño, ya le estamos enseñando a las futuras generaciones una conducta vial de ciclista desde pequeño. Un gran aporte, amiga. Me imagino que es para Sandra. Juan nos pregunta, ¿cómo está organizada la policía en Perú? Acá están los carabineros, pagos culeados, dice después, entre paréntesis, que tienen distintos departamentos, entre ellos el tránsito y en todo Chile. ¿Allá son independientes? Octavio dice, más perrito, menos Rodrigo. No sé si era una pregunta eso, ¿no? ¿O un aporte? William dice, si hay ciclovías que se hicieron hace tiempo por algunas campañas, ahora son ciclovías borradas, sin mantenimiento. Ahora, es verdad, los ciclistas a delivery no respetan ninguna regla. Los demás no lo voy a leer porque no me parece. Y pregunta a Saulo. ¿Ah? Estáis censurando.
Es que lo que pasa es que este es un poco racista el comentario posterior, entonces me imagino que no prefiero no leerlo. Saulo después pregunta, me gustaría saber sobre las bicicletas que fueron diseñadas y serían construidas por el ATU, Identidad de Transporte en Perú. Esas son algunas preguntas que dejaron la gente acá en los comentarios. No sé si Sandra, Nilton quieren hacer ahí una respuesta para algunas. Ya, por ejemplo, el tema de la Policía Nacional. La policía está bajo el Ministerio del Interior. La policía tiene efectivamente como decir, un sector que es la policía de tránsito. No todos los policías que están en la policía, sino solamente policías de tránsito. El problema es que hay una carencia de personal. Ahora, la policía en general tiene comisarías en diferentes partes de la ciudad. Entonces, esas comisarías, en teoría, deberían coordinar con las municipalidades distritales podrían hacerlo autónomamente también, pero también es común que las municipalidades identifiquen, por así decirlo, los puntos más críticos de sus distritos para, en coordinación con la municipalidad, con la policía, perdón, hacer determinadas redadas o, por ejemplo, pararse en ciertos puntos para ver dónde se cometen tantas faltas, pero no es muy común. Hay una falta grave en realidad de coordinación entre entidades. La policía también, uno nunca sabe cuándo van a hacer un operativo. Puede ser que lo hacen un fin de semana, un operativo antes de la pandemia, un operativo para ver si es que los conductores se están conduciendo bajo efectos del alcohol o no, y de pronto no pasa nada durante 6 meses. Entonces, en realidad no es que hay proyectos o planes determinados, y por eso es muy discrecional también al comisario que está en esa comisaría. Luego también hay mucha influencia de la prensa y de los casos que se mediatizan también. Entonces la policía a veces incluso actúa solamente o con cámara o cuando sale un escándalo que ya, por ejemplo, hay un periodista del diario El Comercio que se llama Juan Pablo. Él está encargado de la sección No te pases, que realiza reportajes sobre tránsito en el Perú. Y él realizó un reportaje que fue bien bacán sobre cómo, a pesar de haber prohibido ya, de haber solamente hecho, hay ciertas vías, hay una vía que se llama la Avenida Arequipa, que se convirtió exclusiva para el sistema de buses de transporte público de la municipalidad, que era el Corredor Azul. Sin embargo, todavía después, digamos, a partir de las 10 de la noche, cuando ya no hay inspectores de la municipalidad, salían estos buses de transporte informal que existían antes de que se institucionalizara este bus azul, y recorrían las calles de manera ilegal, prácticamente. Todo el mundo lo sabía, la gente tomaba estos buses a partir de las 10 de la noche. La policía, bueno, no existía policía, no se aparecía en ningún momento. Y Juan Pablo siguió a un bus que tenía 1, 2, 3 millones de soles en multas por infracciones que había cometido, que son $1 millón en multas prácticamente. Nadie sabía cómo seguía circulando, porque en Perú, bueno, pasan cosas así. Y hasta que no salió en el reportaje que Juan Pablo hizo, el bus seguía circulando con tranquilidad todas las noches por esta vía. Salió el reportaje y mágicamente la policía se enteró e hizo su trabajo, ¿no? Entonces hay mucho de este tema de, a menos de que se mediatice, no se actúa. Ahora que el tema de las bicicletas, el tema de las ciclovías está de moda, pues aparece este escuadrón y ahora esperemos que haga su trabajo, ¿no? Entonces es un tema bien reactivo, como mencionábamos antes, ¿no? De que las autoridades, incluyendo la policía, actúan solamente cuando ocurre algo. Yo quería hacer el comentario esto me dicen que cómo es que ven estas ciclovías con propaganda, ¿no? Me parece haber escuchado en el programa anterior que tuvieron que hubo una empresa que hizo una ciclovía, y entiendo que es de esta, ¿no? Nosotros no hemos tenido en Perú, digamos que una experiencia similar donde la empresa privada haga una ciclovía. Ahora, yo no estaría, digamos que como comentario personal, yo no estaría en contra de que esto se haga siempre y cuando hayan algunos criterios, ¿no? Primero, obviamente, muchas veces el sector privado complementa lo que no hace
la administración pública. Entonces, si no sé, básicamente, porque no tenemos experiencia acá, pero si a mí me ponen una ciclovía que pueda generar un camino seguro para las personas, en realidad muchas veces no importa quién lo haga, si los criterios han sido los correctos y si con eso no se está, digamos que alguien quedándose con dinero que no le corresponde, ¿no? Si cumple esos criterios, yo estaría con una actitud mucho más favorable. Las ciclovías que tenemos acá, en la mayoría de los casos se ha utilizado publicidad o propaganda en los estacionamientos, ¿no? Entonces se ha visto ahí como un estacionamiento, ponen ahí la tienda tal y cosas por el estilo, ¿no? Y nuevamente, si esto ayuda a complementar, digamos que el mobiliario que necesitan los ciclistas, yo creo que son adecuados, ¿no? Que se den. Pero nuevamente, no siempre tienen que haber algunos criterios lógicos para que estos se vayan dando. Algo quería comentar respecto de lo que estaba comentando también Sandra respecto de Juan Pablo León, ¿no? Que es este periodista del comercio, que estamos nosotros como que contentos con este tipo porque ha estado sacando cosas muy específicas que ayudan al sistema de transporte a que sea mucho más, digamos que mucho más humano, ¿no? Y se respete más. Él hizo además una propaganda, bueno, hizo un reportaje respecto de cómo se obtenían las licencias de conducir en Perú en general. Y él tiene un problema visual. Entonces él necesita utilizar lentes de contacto, ¿no? Si no tiene lentes de contacto no puede manejar ni un carro. Y sin embargo fue a una institución que les hacen los exámenes médicos, no le preguntaron absolutamente nada y con cámara escondida le dijeron, sí, mira, lo único que necesitamos es echar unos gelcitos, pon aquí tu huella y nosotros vamos a ir poniendo porque la autoridad nos obliga a que vengas a hacer un curso una semana, pero no tienes que venir, no solamente pagas esto y nosotros ponemos tu huella para registrarse, porque eso se registraba en el Ministerio de Transportes, y luego puedes venir a recoger tu certificado médico. Y le dijeron, pero no tienes nada, ¿no? No, le dijo, no tengo nada. Ah, ya, muy bien. Entonces, al final del tiempo adecuado, sin que él vaya a hacer ningún tipo de gestión, le dieron su certificado y luego fue a dar su examen de manejo y le salió su brevete, ¿no? Y decía, este es mi brevete que lo saqué de manera particular, donde dice con restricciones, uso de lentes, ¿no? Y este es mi nuevo brevete, que tiene una categoría para manejar carros grandes, y no necesito ninguna restricción, o sea, no tenía ningún tipo de restricciones, ¿no? ¿Qué pasó al día siguiente? El Ministerio de Transportes cerró todos los establecimientos que hacían los exámenes médicos y solo habilitó a 9, y antes habían 168. Entonces le tumbó el negocio a muchos. Yo casualmente, en ese proceso, iba a sacar mi brevete. Pero lo iba a hacer de manera legal. O sea, mi problema fue que antes podía ir a cualquier lado, ahora tenía que ir a lugares específicos, ¿no? Entonces hice, digamos que el conducto regular y me siento orgulloso por mi licencia de conducir, porque lo hice, digamos que como Dios manda, ¿no? Fui a hacer mi examen, no tengo ninguna restricción, di mi examen bonito, todo lo saqué a la primera además, ¿no? Y al principio conducía yo como mi abuelita, ¿no? Respetando las velocidades y veía cómo los carros me zumbaban por los costados. Y ahora solamente reniego porque la gente acá en Perú en general no respeta el derecho de paso de los peatones, o cómo pierdes tú el derecho cuando vas a hacer algún tipo de giro frente a los demás actores de la movilidad, ¿no? Y eso es algo que nos pasa, ¿no? Y nos pasa por problemas de fiscalización, básicamente, ¿no? Aquí la gente sabe que te pasas la roja, te detiene un policía, le das una coima y sigues tu camino sin ningún problema. Caso contrario pasa, por ejemplo, en la ciudad del Callao, donde hay cámaras. Con la cámara no puedes negociar. Entonces, ves claramente cómo la gente se pelea por llegar rápido al paradero, sobre todo el transporte público, pero cuando llegan al Callao todos se vuelven europeos, ¿no? Entonces, respetamos la luz, no nos pasamos aquí y allá, ¿no? Y automáticamente, digamos que de manera mágica tienen cultura vial, respetan las señales de tránsito y todo, ¿no? Y es un tema básicamente de fiscalización, ¿no? La impunidad que ocurre en nuestro transporte hace que tenga esta locura, ¿no? Sin embargo, si todos primero respetáramos, no tendríamos estos problemas en el transporte, no tendríamos que ser reactivos, que eso es lo que nos está pasando ahora.
y podríamos tener una mejor ciudad, ¿no? Entonces, estamos esperando que se instalen mucho más cámaras en todos los lugares, porque seguramente así podríamos tener las vías mucho más controladas, ¿no? Algo que yo sí me gustó como experiencia, la primera vez que estuve pedaleando en Santiago fue que yo estaba yendo por una ciclovía y estaba yendo casi en paralelo con un auto, y yo sabía que ese auto, porque ya había hecho además la señal, iba a girar hacia la derecha y me iba a quedar yo en el camino, y yo me detuve y el conductor de este carro se detuvo. Entonces yo lo quedé mirando como, ¿qué esperas para pasar, para yo pasar después, no? Y detrás mío comenzaron a pasar ciclistas, ¿no? Y ahí me di cuenta, mira, acá sí respetan el giro, ¿no? Entonces, seguí, ¿no? Si solamente eso pasara acá en Lima, tendríamos, digamos que una experiencia mucho más satisfactoria de nuestros viajes, ¿no? Y yo lo que digo es que seguramente esto pasa en un lugar donde sí fiscalizan, ¿no? Como en el Callao, me dije, como primer concepto, ¿no? El respeto digamos que a las reglas de tránsito es sumamente importante, ¿no? Y no solamente de los conductores, sino también de peatones y ciclistas. Bueno, quiero agradecerles el tiempo que le han dedicado a esta conversación, a ti, Sandra, por estar tan lejos. Ojalá puedas volver pronto a tu país. Gracias. Milton, también por el Venga tiempo con que regalos, dedicaste. que venga con regalos. Ah, sí, para De todos también, repente para Chile a una también. parada claro, una parada en Chile y de ahí recién regreso a Perú. Bienvenidos son siempre los amigos por acá. Bueno, saludos a toda la gente de Ciclo Acción, a los hermanos Segarra, a Noé, a tantas personas que hemos conocido allá, y nos ha unido este sentimiento y emoción por la bicicleta. Y nada, agradecido por todo. Se nos hizo súper corto el tiempo, la verdad, estaba muy, muy entretenido el diálogo. Y bueno, nosotros también quedamos abiertos a si nos quieren invitar a alguna conversación allá con la gente de Ciclo Acción, estamos disponibles. Y si ustedes necesitan algo de nosotros también, lo mismo. No sé si alguno de ustedes, compañeros, quiere decir algo, algunas palabras de agradecimiento, o cerramos ahora inmediatamente. No, Pues yo, agradecerte, a todos ustedes. Me encanta en realidad poder tener estos espacios en los cuales podamos compartir conocimientos, vernos las caras, reírnos un poco y saber que estamos pensando, digamos que vamos sincronizando a veces las estrellas cuando nos juntamos, ¿no? Porque digamos que es una recarga para los que somos activistas poder ver que estamos, digamos que padeciendo por un lado, divirtiéndonos por otro, teniendo logros importantes en cada una de nuestras ciudades, y sobre todo estar en este movimiento continuo, ¿no? Como es la bicicleta, ¿no? Que tenemos que estar en movimiento para no caernos, ¿no? Así que les agradezco. De hecho, queda pendiente el que podamos visitarlos allá en Chile, o ustedes se vengan acá, lo que ocurre primero, para para unas chelas, de todas maneras. Ahí sí no lo invitamos a Octavio, porque él no toma. No, que Octavio Este, invite, si él se llenó de dinero este último tiempo. sí, que se pone, bueno, él se pone la pizza, eso de todas maneras, ¿no? Y sí, ¿no? Queremos hacer un programita también con ustedes. ¿Recuerdas que te dije, Rodrigo, esto de que vamos para allá, pero con la condición de hacer un programa, ¿no? Y dijiste que sí, pucha, nos cayó la pandemia. Así que queden en stand-by nada más, para poder hacerlo con cada uno de ustedes. Y acá tenemos cerveza, una cusqueña Red Lager buenísima, y comida muy rica, así que los está esperando. Apenas pase esto. Buenísimo, muchas gracias a todos, gracias Sandra. No sé si tú quieres decir algo. Sí, nada más agradecerles. De hecho, me gusta mucho la dinámica yo sé que estamos en pandemia, pero creo que ahora es mucho más común, más fácil conversar desde lejos. Se ha hecho incluso, yo veía transmisiones por todos lados, la gente se emocionó y ahora de verdad conversar con ustedes, hablar de la situación que ocurre en Perú. No, me gustaría también ver cómo están las cosas en Chile. Yo, como les dije, me quedé en las AFP, así que quisiera saber qué más está pasando, cómo está el tema de la bici. Yo, incluso también acá, bueno, estoy estancada un poco, pero
me lleno de ideas y de cosas que uno a veces está en Lima, pedalea. De hecho, antes de venir acá estaba en Lima y me atropelló una señora mayor cuando yo estaba en bicicleta. Y un poco como que, o ver que invadan las ciclovías, que las reglas no se cumplan, te desanima, incluso como activista, ¿no? Pero venir acá y ver que en realidad las cosas se pueden hacer bien, se puede andar en bici así, o sea, realmente es algo como que uno no lo imagina hasta que realmente lo ve, ¿no? Entonces, de hecho, me llena también de más ideas para plantear en Perú, para pensar, para decir, oigan, nosotros tenemos las ganas, de repente no tenemos el dinero, nos gustaría seguir haciendo más presión a las autoridades, pero realmente se pueden hacer cosas diferentes y que puedan ayudar a mejorar la ciudad. Conversar con ustedes también, compartir las experiencias me parece súper importante, de verdad. Estoy muy contenta de haber conversado y de haber tenido, que se repita, de repente Cicloacción también tiene que sacar su ciclo, sus episodios de charlas así, para que estén ahí ustedes. Así que muchas gracias. Bueno, yo quería agradecer a los dos por participar, a Sandra que está en Canadá. Y bueno, nosotros empezamos la semana pasada con este ciclo de la pandemia y la bicicleta. Empezamos justamente con Chile. Ahora el segundo programa fue con ustedes y esperamos que las próximas semanas podamos contar con gente de México y Ecuador para ir sabiendo cómo se está dando acá en Latinoamérica, en nuestro barrio, cómo se está dando el tema de la bicicleta. Les quiero agradecer a los dos y a todo el panel, por supuesto, muy agradecido. Y a Octavio que se ponga ahí con la cerveza y la pizza cuando lleguemos a Lima. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Que estén bien. Qué Oye, bueno, los que están viendo, no se vayan, que va a salir un video de Rodrigo. Ah, sí, no sé. Viene el bonus track del video. Viene el bonus track, por favor. ¿El con ropa o sin ropa? El con ropa.